Y en primer lugar quería agradecerles a todos su visita y sobre todo a Miguel Hernández, que bueno, os agradecemos mucho que se hayan venido. Y bueno, en segundo lugar pues decirles que esta conferencia se engloba dentro del ciclo que estamos haciendo del Orgullo LGTB, que comenzó la semana pasada con Eduardo Mendicuti, que nos presentó su libro de Furias Divinas y nos habló de su obra literaria. Ayer estuvo aquí Federico Armenteros, que es el presidente de la Fundación 27 de diciembre. Nos estuvo hablando sobre los mayores LGTB y toda la problemática que tienen. Y mañana acabamos ya con nuestro colaborador, que está aquí habitual, Roberto, que nos hablará sobre la espiritualidad LGTB. Muchas gracias a todas por venir y a todos por venir. Es verdad que estamos en petit comité. Voy a intentar hacer algo ameno, agradable y sobre todo participativo, ya que somos pocos, podemos participar, ¿no? Yo he titulado mi charla de Stonewall a Chueca porque también ha sido mi trayectoria vital unida a lo que hemos conseguido, a dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, de Stonewall a Chueca, importante, claro, depende del público, yo creo que la mayoría ya vais a saber muchas cositas de las que voy a contar, pero no me importa volverlas a contar. De Stonewall a Chueca lo titulé de Stonewall porque es verdad que hoy era el 28, hoy es el 28 de junio y hoy se celebra el orgullo gay en todo el mundo. Mucha gente no sabe por qué, mucha gente se cree que es una manifestación que hacemos en todos los países por estas fechas y ya está, pero tiene un motivo y tiene un porqué, y además tiene un motivo y tiene un porqué porque fue el inicio del movimiento gay moderno. Podríamos decirlo que también fue el inicio del movimiento gay organizado. Cuando se empezó a organizar, gays y lesbianas empezaron a organizarse como un movimiento, como unos grupos de apoyo, que no podemos llamarlos colectivos ni grupos, porque en aquel entonces todavía eran grupos espontáneos que se reunían en un parque en el Greenwich Village. Pero bueno, para hacer un resumín de lo que es Stonewall, o las revueltas de Stonewall, que no sé si las conoceréis, pues las revueltas de Stonewall fueron unos actos que ocurrieron en el barrio gay de Nueva York en 1969. Allá por la noche del 27 de junio, en el Greenwich Village, que es un barrio de Nueva York, de Manhattan, allí había una serie de bares donde eran frecuentados por gays y lesbianas. Unos bares que casi todos pertenecían a la mafia neoyorquina, heterosexuales, además los dueños de la mafia neoyorquina. En esos bares se sabía perfectamente que se reunían transexuales, travestis, gays, lesbianas, iban a tomar sus copas, iban a socializar. Bueno, pues allí frecuentaban. ¿Pasaban cosas? Sí, pasaban cosas. De vez en cuando la policía hacía unas redadas, pero unas redadas relajadas. Los cogía, los llevaba, los metía a la comisaría, les pedía la documentación y volvían a salir, digamos, más o menos. Estaban muy acostumbrados. Digamos, gays, lesbianas y transexuales estaban muy acostumbrados a esas redadas. Pero no por ello, pues estaban contentos de esas redadas, ¿no? Y una noche, pues, se lió. Llegó la policía y un grupo de gays, lesbianas y transexuales, sobre todo transexuales, y entre ellas había una que se ha muerto recientemente, que era Silvia Rivera, una transexual militante que nació en Estados Unidos, pero de ascendencia venezolana y puertorriqueña, en el 51, pues se cansaron y se enfrentaron a la policía. Y aquello se lió un poco, porque se enfrentaron a la policía con piedras, con botellas, con todo, y se lió un poco. ¿Qué pasó? Pues que en Nueva York entera se conmocionó porque murieron 2 personas, me parece, no estoy segura, ahora no he mirado ese dato, si fueron 2 personas, murieron 2 personas. Es verdad que encarcelaron a un montón de gays, lesbianas y transexuales, pero toda esa gente que se reunía en los bares, socializaba en algunos espacios, se cansaron, se unieron y convocaron a una especie de pequeña, una especie de pequeña asamblea en un parque muy cercano, imprimieron 5.000 octavillas y comenzó lo que se puede denominar como el movimiento gay. Es verdad que también el movimiento feminista y el movimiento por los derechos civiles
habían abierto ya un debate sobre las minorías. Y claro, habían abierto no solamente sobre las minorías sexuales, en este caso gays, lesbianas, trans, sino también por las minorías negras, latinas, ¿no? Entonces, el caldo de cultivo estaba ahí, se habían abierto ya debates por parte de varios movimientos importantes en Estados Unidos. Bueno, pues ahí es donde empezaron a juntarse sin ningún tipo de organización muy claro, muy espontáneo, en el Greenwich Village de Nueva York. Y a raíz de estas revueltas, digamos, sí, ya lo podemos llamar revueltas, pero fueron incidentes importantes, nació y surgió lo que se le puede denominar el movimiento gay moderno, porque movimientos gays en sí había cositas, pero muy puntuales, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos había la Sociedad Mattachine, que era un grupo de intelectuales que se reunían de vez en cuando para sacar algún documento, pero no había un movimiento gay lésbico organizado. Bueno, pues y también voy a mencionar que en esa época se creó la primera librería gay y lésbica en Nueva York, la primera librería que se montó específica de literatura gay y de ensayos gay, bueno, de todo relacionado con la homosexualidad. También se creó en Nueva York, en el Greenwich Village, muy cerquita de ese bar, y con una intención clara de aglutinar también a toda la gente que quisiera, no solamente que quisiera comprar un libro, sino que quisiera luchar por un movimiento gay y lésbico. Esa librería se llamaba Oscar Wilde, ya no existe, se cerró hace unos años, una pena. Nueva York no tiene librería gay, bueno, en Estados Unidos no existe ni una sola librería gay ya abierta, pero esa librería fue el inicio también de una visibilidad de la cultura gay y lésbica, que también ayudó mucho a que esos colectivos tuvieran unas estructuras y crearan unas organizaciones. Nueva York ahora, después de todos estos años, el movimiento gay creció. Nueva York cuenta ahora con un centro gay, lo que podemos llamar un centro gay lésbico, que es un espacio tremendo de no sé cuántos metros cuadrados. Era un colegio público que el Ayuntamiento de Nueva York medio vendió a un grupo de gays y lesbianas con mucho dinero que compraron el edificio, porque es verdad que nada es igual aquí. Ahí es verdad que necesitaban un espacio, compraron, el ayuntamiento les cedió un edificio público, que era un colegio público en el Greenwich Village, a la calle 13, y montaron lo que es el centro gay y lésbico de Nueva York. Ya lo montaron, no tengo la fecha, hace muchos años, que allí, digamos, que se reúnen todos los colectivos y desde donde se gestiona y se articula toda la lucha, y se ha articulado toda la lucha del movimiento gay y lésbico en Estados Unidos. Yo llegué a Nueva York en el año 85. Yo llegué a Nueva York, yo conocí esta historia, la conocía de aquella manera. Cuando llegué a Nueva York sí la conocía porque pude, antes de vivir en Nueva York, había vivido 3 años en Inglaterra. Y fue donde yo conocí esta historia. Y también fue en una librería, la librería Gays the World, que es la segunda librería que se abrió en el mundo de tema LGTB. ¿Y por qué digo que yo conocí esa historia cuando llegué a Inglaterra? Porque en España, cuando yo me fui de España, yo tenía 20 años, en España me había sido imposible encontrar información del movimiento gay, información simple y llana que respondiera a todas mis preguntas, a las preguntas que yo me hacía cuando era adolescente y decía, bueno, es que a mí no me gustan los chicos, ¿qué me pasa? No había. Estamos hablando de una España en blanco y negro, estamos hablando de una España con 2 canales de televisión, una España en blanco y negro y muy gris, donde acceder a la información sobre homosexualidad era imposible. Solamente en la universidad había algo y de aquella manera. Entonces, yo recuerdo esos años míos buscando información, yendo a las librerías, peinando las secciones de psicología, peinando las secciones de sociología, donde pudiera encontrar algo que me diera un poquito de luz, algo que me iluminara, y no. Entonces, cuando yo fui
consciente de que existía otro mundo y de que todas las respuestas, todas esas preguntas podían ser respondidas cuando aterricé en Londres, en Inglaterra, y llegué a la librería Against the War. Allí pude encontrar todos esos textos que me ayudaron a deconstruirme como mujer heterosexual, me ayudaron a deconstruir esa educación heterosexista que había recibido en el colegio los escasos medios de comunicación que existían, y aprendí a amar a las mujeres, me reconstruí esa autoestima que ha mencionado Joaquín hace un momento aquí, esa autoestima destruida porque poco a poco te la vas tú destruyendo porque sabes que algo no encaja y eso con esas edades además es muy destructivo. Pues empecé a reconstruir esa autoestima, empecé a responder todas esas preguntas y empecé a conocer gente gay y lesbiana. Yo no conocía cuando yo me fui al extranjero, yo no conocía a gays y lesbianas. Bueno, pues en Londres ya había entrado en contacto con esa librería y con mi inglés, que en aquel entonces no era muy bueno, pero bueno, me sirvió para poder acercarme a estos temas. Y sobre todo me sirvió cuando llegué a Estados Unidos, me sirvió para aprender inglés, porque yo aprendí inglés leyendo novelas románticas lésbicas. Lo confieso, quiero decir, porque es así, hay que serlo. O sea, para que supiéramos algunos de alguna manera inglés. Claro, oye, era lo que había, pues yo leía novelas románticas lésbicas que se entendían muy bien, me sirvieron para fortalecer mi espíritu y mi alma y para aprender inglés. Bueno, pues cuando yo llegué a Nueva York y ya conocía todo esto, lo pude vivir. Pude ir al Stonewall, pude ir a la librería, pude ir al centro gay y pude entrar en contacto con la militancia, con los colectivos, con los grupos. Yo pertenecía a un grupo que se llamaba, es que era muy curioso, bueno, primero cuando, para introducirme un poco era difícil, diciendo como, estoy allí, acabas de aterrizar en Nueva York. Entonces me fui a un grupo que era de single lesbians, porque claro, yo era single, era soltera, estaba allí, vivía en Nueva York, y entonces allí en Estados Unidos hay grupos para todos, entonces había uno que decía single lesbians, y allí aparecí yo, porque claro, había que socializar, yo había que conocer gente. Claro, después fui a otro de lesbianas latinas, donde me censuraban y no me dejaban votar porque ellas decían que yo no era latina, que yo pertenecía a un país opresor. Entonces, podía ir a las actividades, pero no podía votar. Pero bueno, muy curioso, todo esto aprendes mucho. Y allí es donde yo empecé a saber lo que significaba tener derechos, luchar por los derechos, hacer cositas, empezar a tener esa inquietud de decir las cosas pueden cambiar, ¿no? Y fue en Nueva York donde viví también 6 años y donde participé en varios colectivos. También trabajaba voluntaria en un periódico de mujeres. Yo era la fotógrafa, porque claro, como escribir tampoco tenía yo un nivel de inglés como para escribir artículos ahí sesudos, pero bueno, yo era la fotógrafa. A mí me decían, hay que ir a la Corte Suprema que hay un juicio de una lesbiana que la han echado de no sé dónde, pues yo iba y sacaba la foto y allí, o sea que, bueno, hacía lo que ponía. Pero fueron los mejores años de mi vida. Tengo que reconocer que fueron los mejores años de mi vida. ¿Y qué pasó? Pues que llegó la hora de regresar a España. Llegó la hora de regresar a España con 33 años y decidí que hacía. Que al armario, imposible. Que el armario ya lo había dejado yo en Estados Unidos y que teníamos que regresar a una España que, aunque conocía, porque venía de vez en cuando, pero una España para mí bastante desconocida en el día a día, ¿no? Y sí que cuando pensé, dije, bueno, vuelvo a España, tengo que hacer algo con mi vida, y dije, pues yo le debo mi vida a 2 librerías, se la debo a Oscar Wilde y a Against the War. Y es verdad que España no tiene librería gay. Y entonces un día tuve ese pensamiento y ese pensamiento se me quedó aquí y dije, yo cuando regrese, yo monté una librería. Regresé por amor, luego me dejaron, pero bueno, regresé por amor y monté una librería. Fruto de la inconsciencia, sí que es verdad, porque claro, tú crees que aquí funciona todo igual que allí, esto era el 93 en España. Y
Digo, pues ya, y yo abrí una librería con un montón de libros así, porque no había libros. Sí. No se podían llenar las estanterías. Tú lo verías, Joaquín, muy poquitos De libros. esta manera te causaba asombro. Claro, Lo es que... poquito que había, pero era lo primero que veías. Claro, yo buceé en todo el catálogo de todas las editoriales que existían. De verdad que ahí estaban los libros de Eduardo Mendicuti, Luis Antonio de Villena, Leopoldo Alas, Terence Moix, Álvaro Pombo, todos los clásicos, Oscar Wilde, Proust, Mann y todas las clásicas, Virginia Woolf y Willa Cather, no sé, y todo más, no había mucho. Entonces, claro, llegué a una realidad que no conocía y dije, bueno, pues si no hay libros tendremos que fabricarlos, tendremos que hacerlos. Y luego había un problema también, que es que el gay y la lesbiana tampoco estaban, no se veían por ningún sitio, no se podían localizar. Vuelvo a repetir, a los jóvenes sobre todo, no existía internet porque es otra realidad de la que estaba. Hay que siempre pensar en eso. Entonces decir, Dios mío, ¿y aquí cómo llegamos a los gays y las lesbianas? ¿Cómo damos con ellos? ¿Cómo podemos atraerlos aquí? Muy difícil, pero bueno, pegábamos cartelitos por la zona que creíamos que era la zona gay, pegábamos cartelitos, librería americana, utilizábamos una imagen muy gay, un dibujo de tono Finland, pues para que la gente lo identificara, ¿no? Y bueno, poco a poco, con mucho ánimo, con mucho... Salió un artículo, que yo lo tengo. Sí, porque ahora contaré una anécdota. En una revista. Sí, ahora contaré una anécdota. El día que inauguramos la librería, a un chico que era el presidente de la Fundación Triángulo, Miguel Ángel Sánchez, dijo, hay que avisar a la prensa. Yo me quedé así, digo, ¿cómo que la prensa? Sí, hay que avisar a la prensa, que esto es, abrir una librería gay en España es como una especie de... Pues yo no tenía esa sensación, ¿pero por qué? Porque ya había vivido en países donde las librerías estaban normalizadas, donde casi todo estaba muy normalizado. Quizá eran países donde sus leyes no... Bueno, en aquel 93 tampoco teníamos leyes nosotros, pero eran países donde tampoco tenían grandes leyes, pero sí había algunas leyes ahí ya funcionando. Y entonces yo no tenía esa sensación de que podía ser, bueno, pues abrimos la librería y de pronto allí empieza a venir una unidad móvil de una radio, Antena 3 Radio, que como no existían todavía no estaban muy desarrollados los teléfonos móviles, venían con la unidad móvil, una furgoneta y una antena. Allí nos llamaban por teléfono al fijo Radio Caracol de Colombia, de pronto la revista Tiempo, de pronto todo, y nos vemos allí contestando preguntas, pensando, y yo decía, pero si esto es una cosa normal, claro, el que vosotros lo vierais diferente, que yo lo viera de otra manera, era esos 12 años que yo viví en el extranjero, ¿no? Ahí es cuando me di cuenta de que algo estábamos haciendo, También me di cuenta de que iba a ser muy duro, de que iban a pasar muchos años y que teníamos que tener muchísima paciencia y hacerlo medianamente bien, porque al fin y al cabo nosotros estábamos dando un servicio a gays y lesbianas. Y estábamos haciendo lo que nosotros queríamos, o sea, lo que nosotros quisimos hace muchos años, aquel pasado cuando tenía 18 años y 19 años y buscaba estos textos, lo sabíamos que había gente que estaba en esa misma situación en la que yo estuve años atrás, ¿no? Entonces, para mí ha sido mi vida, para mí lo ha sido todo, y sobre todo porque el objetivo era eso, hacerle la vida un poquito más fácil a gays y lesbianas. Es verdad que la apertura de mi librería, con la apertura de mi librería a veces me resulta un poco prepotente decirlo, ¿no? Me resulta un poco prepotente. La apertura de mi librería fue una especie de Stonewall español. ¿Y por qué lo digo? Porque en torno a mi librería se creó luego un movimiento, se creó un barrio, se creó un movimiento. Y no es que no existiera un movimiento en España, pero ahora lo explico. Mi librería fue el primer negocio de día, el primer negocio visible, el primer negocio con un escaparate donde había libros que hablaban de homosexualidad, con la palabra gay, con la palabra lesbiana. Donde a gente como Joaquín le costaba mucho entrar a la librería, donde venían a la puerta y no entraban, y se iban, y al día siguiente volvían otra vez. ¿Y yo das cuenta de eso? Y yo los veía, ¿eh? ¿Tú desde la tienda te das cuenta que Sí, yo me doy cuenta de eso y de todo. Yo me doy cuenta de todo. Me doy cuenta de todo, de eso que venía y pasaban por la puerta, y los veías pasar por la puerta, y al día siguiente volvías a la misma persona pasando por la puerta.
es solo así, pero ha pasado así. Yo tengo una amiga, que es amiga ahora, que lo intentó 12 veces. Llegaba a la plaza de Chueca, se asomaba a la puerta, volvía, llegaba a la pescadería, que había una pescadería en la plaza, volvía otra vez, lo intentaba, y un día lo intenté 12 veces, y me fui. Y ya el próximo dije, yo entro. Y era una mujer, pues médico, con un trabajo fijo que no la podían echar por mucho que se enterara alguien que fuera lesbiana, con mundo. No, esa incapacidad que ha contado Joaquín no es la de él, es la de un montón de gente. Y también es verdad que esa historia, la librería no solamente ha sido un espacio donde se venden libros, ha sido el primer espacio que mucha gente gay y lesbiana ha pisado, el primer contacto que ha tenido con el mundo gay, con la comunidad gay, como lo queramos llamar, ha sido la librería. Ha sido la librería. Claro, la apertura de la librería generó un poco de revuelo y generó una visibilidad importante, una visibilidad de la cultura gay lésbica y una visibilidad del propio gay lesbiana que frecuentaba un barrio que todavía no se denominaba barrio gay de Chueca, no, lo que pasa es que había varios bares a los que había que tocar el timbre. ¿Por qué fuisteis a Chueca? Porque sabéis que allá había... No, sí, nosotros empezamos a La Palma, pero nosotros sabíamos, éramos conscientes, porque yo había estado, que había 3 o 4 bares en la zona y que había una sauna y que era la zona que frecuentaban gays, lesbianas no, porque el bar de lesbianas lo abrieron creo paralelamente a mi librería, que frecuentaban gays y lesbianas por la noche. Claro, la librería era de día, pero dijimos, bueno, si nos ponemos aquí ya nos verán, o sea, de refilón el escaparate, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos a la plaza de Chueca cuando la plaza estaba completamente derruida, cuando la zona de Chueca estaba muy castigada por la droga, era un barrio muy conflictivo, los edificios estaban vacíos, los locales estaban vacíos, los edificios también, porque solamente vivía la gente mayor, la que no podía irse de Chueca. Nadie quería vivir en Chueca porque te robaban, ¿no? Te robaban en el metro, la parada de metro de Chueca no se bajaba nadie, se bajaba todo el mundo en Gran Vía o en Tribunal. Y entonces Chueca era un barrio bastante tocado por un montón de problemas, sobre todo la droga. Bueno, abrimos la librería ahí y ocurrieron también 3 cositas muy importantes que iniciaron, que fue el inicio de por qué ahora estamos aquí y por qué España está así con respecto a los derechos de la lesbianas. Al mismo tiempo de yo abrir la librería, pues lógico, yo había militado en Estados Unidos, pues yo me fui a un colectivo y yo me fui a Cogan, al colectivo de gays de Cogan, porque no era de gays y lesbianas, era de Cogan. Voy a hablar un poco rápido, pero no podemos saber qué estaba diciendo. Yo fui a un colectivo, que era el colectivo de gays, porque yo en Nueva York había leído una noticia en El País, yo lo comprábamos en El País, yo vivía con un amigo español también, y entonces habíamos leído que el concejal del Partido Popular, que no sé si era PEN en aquel entonces, no creo que ya era Partido Popular, el concejal de centro del Ayuntamiento de Madrid había intentado cerrar el centro gay de Madrid. El centro gay de Madrid. Y no, mi amigo y yo, que estábamos acostumbrados a ese centro gay de Nueva York de 7 pisos, dijimos, Madrid tiene un centro gay, ¿cómo ha cambiado? Yo le decía a David, ¿cómo ha cambiado España? Esto es imposible. Claro, unos años antes yo había visto la película, un inciso, la película de Almodóvar, La ley del deseo. La ley del deseo, en el estreno en Nueva York, en el MoMA de Nueva York, que había estrenado allí Almodóvar, con Almodóvar, Carmen Maura, y cuando yo estaba viendo aquella película, que fue en el 86-87, sí, cuando yo llegué más o menos, ¿no? La del deseo. Y cuando yo me sentaba en esa silla y veía esa película, dije, hostia, es como España, yo no lo voy a reconocer cuando llegue allí, o sea, porque claro, esa película en los cines yo me imaginaba allí. Bueno, pues el caso es que en el 93, aunque yo iba y venía, regresamos aquí y David y yo dijimos, vámonos al centro de Madrid porque tenemos que ir con el centro ese que quiso cerrar el concejal. Matanzo. Estaba en Carretas, sí, Matanzo. Estaba en la calle Carretas, claro. Yo iba con eso de un centro gay. Llegamos a la calle Carretas, un portal oscuro, tocamos el timbre y 2 salitas. Una oficinita y un saloncito. Y ahí nos coge el Ángel Sánchez y nos viene, nos explica, nos hace un welcoming de estos que se dicen en Estados Unidos, bienvenida, una charla de bienvenida y nos explica todo. Y entonces me dice, ¿y tú vas a quedarte aquí? Y digo, bueno, sí, yo voy a montar una librería, estoy en ello, tal y cual. Ay, porque estaría muy bien que tuviéramos mujeres en este colectivo. Yo no entendía esa... Pero tú quédate aquí, ¿eh? Tú te hacemos socio ahora mismo. Y decía, no, pero yo venía a hacer un centro de mayor. No, es por lo cuento porque es como yo llegué a Coma. Digo, bueno, no, pero es que además necesitamos voluntarios para el verano. ¿Te vas a estar aquí en el verano? Digo,
nerviosísimo y está aquí en el verano. Pues es que necesitamos voluntarios para abrir la puerta a las 5 por la tarde, ¿no? Yo vengo a abrir la puerta por las 5 por la tarde. Claro, luego me enteré que es que la Comunidad de Madrid les había obligado a que ese colectivo se hiciera visto, porque si no, no les daban el primer convenio que una Comunidad de Madrid le daba a un colectivo gay en España. O sea, un convenio fijo, un convenio para poder pagar el local, el alquiler, la luz y todo. Claro, la consejera de Asuntos Sociales era Elena Vázquez, del gobierno de Leguina, de la Comunidad de Madrid, y Elena Vázquez le dijo a Miguel Ángel Sánchez: no vamos a firmar ningún convenio con el colectivo gay de Madrid hasta que no lo abráis a las mujeres. Y claro, el problema no era abrirlo a las mujeres y decir, mujeres, venir a mí, que ya está. El problema es que no había mujeres. Estaba el colectivo feminista de lesbianas, que era el colectivo que aglutinaba a todas las mujeres lesbianas de Madrid, y luego otro pequeñito que empezó a nacer ahí, pero el colectivo de gays, como era de gays, las mujeres no se acercaban. Entonces yo pues dije, bueno, pues yo me quedo aquí, oye, pues yo para echar unas orillas me quedo aquí. Claro, luego me explicaron que el interés que tenía Miguel Ángel, luego me lo explicó él, al cabo de unos meses el interés que tenía es que había que firmar un convenio. Y yo allí fui a firmar el convenio, sin enterarme de lo que estábamos firmando, porque todavía yo todavía no me enteraba muy bien. Y allí firmamos el primer convenio, me quedé en Cogan, monté el grupo de mujeres de Cogan, un grupo además muy exitoso, que llegó a tener muchísimas mujeres, y empecé, y al mismo tiempo que llegué yo a Cogan, no voy a empezar lo que iba, al mismo tiempo que llegué a Cogan llegó Pedro Cerolo y dos personas más que habían vivido en Estados Unidos, dos personas más, Antonio Navas y su pareja. ¿Y qué pasó? Pues que hubo una especie, no de cambio generacional, pero sí de cambio de personas. Generacional no, porque la edad la teníamos más o menos lo mismo, pero llegamos a Cogan en un momento concreto un montón de personas que veníamos con otra historia en la cabeza. Veníamos con la palabra visibilidad en la boca. Sabíamos perfectamente que si no éramos visibles no podíamos conseguir nada porque nadie nos iba a hacer caso, y pues se dieron las circunstancias que Pedro también. Estaban en Cogan, Miguel Ángel Sánchez estaba trabajando en un proyecto de ley de parejas de hecho que ya se había presentado en Dinamarca, se había aprobado en el 89 en Dinamarca, estoy hablando del 93, y en Holanda también ya se había aprobado, y entonces queríamos hacer una cosa parecida. Bueno, era la primera vez que unos colectivos organizados, como era Cogan y la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, que se acababa de crear, presentábamos a los partidos políticos un proyecto de ley, una cosa seria. No solamente íbamos y decíamos, oiga, que queremos ser iguales, oiga, que queremos esto. No. Nosotros fuimos con un proyecto redactado y se lo presentamos a la ministra, creo que en aquel entonces era, me parece, que Cristina Alberdi. ¿No? Sí. ¿No? No, sí, Cristina Alberdi. Una pregunta. Sí, no, no. ¿Qué pasó con el colectivo feminista de lesbianas? No, ¿Se integró en Cogan o no? No, el colectivo feminista de lesbianas siguió funcionando durante unos años y creo que al final de los 90 o principios de los 2000 desapareció. Sí, desapareció luego cuando... Entonces, ¿qué pasó? Abro la librería, genero un poquito de revuelo. En el colectivo hay una especie de cambio generacional, llamémoslo generacional, pero más era de personas que veníamos todos fuera del armario, sin ningún problema. Presentamos el proyecto de ley de parejas de hecho y empezamos a trabajar una cosa muy importante, que fue los medios de comunicación. ¿Qué pasaba? Antes llamaban a los colectivos y nadie quería ir. Nadie quería salir de ellos. Tú vas a salir, soy lesbiana, soy gay, aquí me voy a contar mi vida. Entonces, claro, sabíamos perfectamente que teníamos que ir. Los medios de comunicación empezaron a llamarnos con el tema, con la excusa del proyecto de ley de parejas de hecho, y allí que nos fuimos. Allí que iba Pedro un día a una televisión, yo fui por primera vez a un programa que me tocó el peor que había, Cita con la sangre de Nieves Horrores, le llamábamos así, era Cita con la vida de Nieves Herrero, pero nosotros le llamábamos Cita con la sangre de Nieves Horrores, a contar tu vida, porque queríamos una ley de parejas. Bueno, eso también cambió, fue una estrategia del colectivo también, y luego pasó el fenómeno que ya todos conocemos de Chueca, de cómo en torno a mi librería empieza a crecer un barrio gay y se empieza a denominar barrio gay. Claro, ¿qué vas a ver? Vieron la librería gay, que me venían todos y me decían, oye, yo sé que quiero abrir una floristería para gays. Digo, ¿una floristería para gays? Bueno, porque el chico era gay, pues yo una floristería. Me viene otro un día y me dice, oye, ¿y no te han hecho nada en los escaparates? ¿No has sufrido ninguna agresión? No. Ah, pues yo quiero abrir un restaurante con espectáculo de drags. Digo,
Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Chueca tenía todos los locales vacíos del mundo. Chueca te alquilaban los locales por 2 duros. Te los rebajaban. Me hace una rebaja, sí, sí, lo rebajo 50.000 pesetas, no tengo este problema. A mí me rebajaron 25.000 por teléfono sin conocerme, o sea, para empezar. Entonces, se empezaron a alquilar los locales. Chueca empezó a cambiar y empezó a crecer un poco esos locales enfocados al público gay y lésbico que habían cambiado por completo su fisonomía, que eran escaparates grandes, cristaleras grandes, puertas, y no las puertas blindadas que había que tocar el timbre donde se iba y entrabas con mucho cuidado. Cambió por completo, el barrio empezó a mejorar, gays y lesbianas empezaron a venir a Chueca, a vivir, a comprar en Chueca baratísimo, y se fue creando lo que podríamos decir que es el barrio gay de Chueca hoy. ¿Por qué lo creamos así? ¿Y por qué se denominó? Bueno, pues lo denominamos nosotros, la librería, porque hicimos un mapa. Nosotros éramos un punto, éramos un colectivo, un punto de información, servicio de asesoría psicológica para gays y lesbianas que entraban por la puerta y te contaban su vida y teníamos que solucionarles la vida. Éramos todo. Éramos una especie de colectivo, pero privado, por decirlo así, ¿no? Que pagaba una renta todos los meses. Y entonces todo el mundo venía, un restaurante para comer, un café, un sitio. Y dijimos, no podemos estar todo el día escribiendo y además discriminamos a unos y otros. Y se nos ocurrió la brillante idea de hacer el primer mapa gay de Chueca. Y lo llamamos mapa gay del barrio de Chueca. Y entonces se denominó barrio. En la Universidad Complutense, una de las catedráticas que ahora ya está jubilada, hizo un artículo muy bonito de cómo el movimiento gay había cambiado Chueca y cómo estaba cambiando esa fotografía urbana del barrio, y el ayuntamiento se empezó a interesar por nosotros, porque el ayuntamiento no siempre ha sido hostil hacia gays y lesbianas. En aquella época era el barrio de Manzano, no se enteraba de nada y nos dejaba hacer todo. Nos daban facilidades y nos dejaban hacer todo. Bueno, pues estas 4 cosas juntas, la apertura de mi librería que fue el embrión de lo que es el barrio gay de Chueca, y una visibilidad diurna que no existía. El cambio generacional en los colectivos, donde entendimos claramente que o salíamos del armario y les decíamos que éramos mucho y que necesitábamos una serie de derechos y que tenían que aprobar una serie de leyes, o no íbamos a conseguir nada. La presentación de la ley de parejas, que era la primera vez que decíamos, no, que queremos una ley que nos proteja como parejas, que nos proteja, que podamos ir a visitar, si mi pareja cae enfermo, pueda tener los mismos derechos que tiene su familia, ya lo sabéis, ¿no? Todo esto pasó del 93 al 95-96. Y entonces fue nuestro Stonewall español, por decirlo así. Eso no quita que ya existían los colectivos. El primer colectivo se montó en España en el año 77, creo. Fue en el 77 en Barcelona, ¿vale? El primer colectivo de gays y lesbianas. Hasta el 75 no se podía montar nada. En el 77, no sé si estaba legalizado, pero sí funcionaba en Barcelona con una conexión en Francia. En Francia. Y luego ya cuando se pudo legalizar, se legalizaron. El primer colectivo que se montó legal en Madrid fue en el 79 y la primera manifestación fue en el 79 en Madrid, la primera manifestación del orgullo gay, ¿vale? No quita que hubiera mucha gente, como en Parpineda, Jordi Petit, que dieron la cara en la época más difícil y que hicieron muchísimo trabajo por la comunidad gay y lésbica. Pero aquí digamos que fue nuestro Stonewall moderno, lo que pasó en Stonewall en el 69 con las revueltas, aquí lo hicimos sin revueltas. No tuvimos que tirar piedras, tuvimos la suerte que no tuvimos que tirar piedras, ni enfrentarnos a la policía, al contrario. Y esto, por eso digo que es nuestro Stonewall de Stonewall a Chueca, porque fue el inicio de un movimiento que ya todos conocemos, de una época muy bonita, de una época llena de voluntarios, de gays y lesbianas con una lucha. Y desde el colectivo lo que queríamos sobre todo hacer era invitar a gays y lesbianas a que perdieran el miedo, a que salieran a la calle, a que se mostraran, a que vivieran su sexualidad y su afectividad con toda tranquilidad. Chueca fue un pulmón de oxígeno. Durante muchos años, los fines de semana, para muchos gays y lesbianas, era su salvación, era su tabla de salvación. Yo lo denominé el síndrome Cenicienta. Esos gays y lesbianas que venían de provincias o de comunidades autónomas, de provincias, de pueblos pequeños, que venían a pasar el fin de semana a Chueca, donde podían ir agarrados de la mano, donde podían besarse, donde sabían que se sentían seguros, donde sabían que se sentían a gusto, bien.
y cogían su tren de vuelta, su autobús de vuelta, y a las 12 de la noche se convertían en perfectos heterosexuales o perfectas heterosexuales, porque volvían a su entorno social, a su entorno laboral, a su entorno rural, y tenían que ser perfectos heterosexuales. Entonces yo lo denominé el síndrome Cenicienta. Y eso pasaba mucho en Llorca, y la gente se veía una alegría, porque estaban a gusto. Bueno, pues conseguimos que muchos gays y muchas lesbianas dejaran esa homofobia interiorizada de lado, que comenzaran a reconstruir toda esa autoestima. Y bueno, también influyó otra cosa que es importante, ya que estamos en el orgullo gay, le dimos un vuelco a la manifestación del orgullo gay. Le dimos un cambio importante. El orgullo gay se celebraba, la manifestación se celebraba el día 28, un día como hoy, cayera martes, miércoles, lunes, domingo, sábado. ¿Qué pasa? Se convocaba a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, de Callao a la Puerta del Sol, y éramos 4 locas con pancartas. 4 locas con pancartas gritando, en los balcones también hay maricones, ¿no? Como que gritábamos esas cosas, en los balcones también hay maricones, no sé, gritábamos unas cosas con unas pancartas ahí, éramos esos militantes aguerridos que, claro, nos veía cualquiera de y decía, estos tienen cuernos. Estos militantes, yo no me siento identificada con esta gente para nada. Y claro, ahí había un problema, un grave problema, porque si queríamos atraer a gays y lesbianas hacia las organizaciones, a que participaran de la cultura, que participaran de los eventos, de los actos, teníamos que convencerles de alguna manera que no teníamos cuernos, ¿no? No, luego estaban los estereotipos, pues una es más masculina que otra, otro es más marimacho, el otro tiene más pluma, el otro no tiene tanta pluma, pero esos estereotipos existen y son perfectamente maravillosos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues teníamos que cambiar nuestro discurso. Y se nos ocurrió en Cobham, yo había asistido un año antes a una manifestación a la celebración del 25 aniversario de Stonewall en Nueva York, y yo vine toda espírica y dije, dale, vamos a cambiar la mani en España. Ya sé dónde está el problema. Vamos a hacer una mani un poco más lúdica. Un poquito, porque ahora quizá nos hemos pasado. Pero bueno, un poquito más lúdica, un poquito más atractiva para ese gay y esa lesbiana que todavía, y ese transexual que todavía tiene mucho miedo. Pues nada, cambiamos la manifestación, dijimos que lo íbamos a hacer el sábado más cercano al 28 de junio, y además cambiamos el recorrido de Puerto Alcalá a Somme, que era el recorrido. El primer año nos temblaban las piernas, a Pedro Cerolo casi le dan tropocientos mil ataques de ansiedad, porque claro, dijimos, Dios mío, 300 personas de la Puerta de Alcalá a Somme nos van a decir que somos eso, 4 locas que estamos locas. Ya habíamos presentado el proyecto de ley de parejas, de hecho. Ya estábamos seriamente nosotros. Y entonces pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos, estrategias, toda la estrategia. Y se nos ocurrió coser una bandera de 40 metros, porque por lo menos 40 metros ocupaba la calle. Se nos ocurrió hacer pancartas de mano para que la gente se tapara la cara si venían las cámaras de televisión. El grupo de lesbianas iba con unas gafas de sol y unas gorras de béisbol maravillosas que no se reconocía a nadie, porque ellas decían, no vamos a la mani, que vienen las cámaras de televisión. Digo, si las cámaras solamente sacan a los que van desnudos y con la pluma puesta, a nosotros no nos va a sacar nadie. Yo les conté la anécdota de lo que hacían los colectivos en Estados Unidos en la época de Stonewall, que hacían consignas, nos vamos a manifestar enfrente del Capitolio, todos de traje de chaqueta y corbata, y allí los veías a todos con el traje de chaqueta, la corbata, y a las señoras que parecían monjas, y a las chicas, a las lesbianas que parecían monjas, con la pancarta, ya sé que no, qué pena que no se traiga alguna foto, con la pancarta en la mano, vestidos con traje de chaqueta y corbata, porque la consigna era, nosotros aquí, muy serios, enfrente del Capitolio. Entonces, claro, teníamos que ir a la gente, le digo, pues nada, tú así tranquilita, con los pantalones, la gorra, las gafas, y hay imágenes de aquellas manifestaciones. Bueno, eso nos salió bien. Fue la primera vez, el primer año fue en el 95, no, el 94, no, el 95, en el 95. En el 95, y fue la primera vez que se utilizó megafonía y música, o sea, megafonía utilizábamos el megáfono, así, pero utilizamos una furgoneta con gran megafonía y con música, los Pezos Boys, Alaska, todo eso. Nos salió muy bien porque la gente lo vio, le perdió el miedo y cada año creció, esa manifestación creció. ¿Era importante que creciera? Sí, porque cuando nosotros íbamos a hablar con los políticos, con todos, con los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, con todos,
les explicábamos cuáles eran nuestras necesidades y les decíamos que, claro, que la población gay, lésbica y trans en España eran de un 10%, y no sé si nos echaban a reír. Yo solamente recuerdo muchos, pero una de las anécdotas es a Jorge Trías Sagnier, que era diputado por el Partido Popular en aquel entonces y llevaba todos los temas nuestros. Y claro, cuando nos dijo a Pedro Cerolo y a mí, dice, es que sois 4 y os lleváis muy bien con la prensa. Entonces, claro, y yo le dije, no se preocupe, que a lo mejor 4 ya verá usted. Entonces, claro, eso era un poco la tónica general de todos los diputados y de todos, incluso los de izquierdas, que nos costó mucho. Decían, es que claro, meternos en este fregado por una población tan pequeñita, y bueno, los convencimos. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando empezaron a haber manifestaciones de 500.000, cuando empezaron a ver que éramos la comunidad o el grupo, o como lo queramos llamar, de gente que del grupo social que más gente sacábamos a la calle, porque ya las manifestaciones del 1 de mayo eran, y las únicas que eran masivas eran las que había por el terrorismo, por la guerra, claro, los políticos empezaron a ver y dijeron, coño, un 10%, estos son votos. Y el interés te quiero Andrés, pues hemos llegado donde hemos llegado. Por el interés te quiero Andrés, porque los políticos no han hecho nada, lo siento. Los políticos han visto la oportunidad pura y dura de que una comunidad importante, unida y además donde las consignas en un momento funcionaban, el voto rosa, la llamada campaña voto rosa, y dijeron, pues aquí tenemos que ser amables. Tenemos que ser amables porque el 10% son 4 millones, hostias, 4 millones de votos. ¿Entiendes? Esos son muchos. Y los políticos solamente hicieron lo que nosotros le pedimos. Tuvimos la suerte de que un partido político y una persona en concreto, que fue Zapatero, en unas circunstancias también, que no me voy a alargar porque si no puedo estar aquí hasta en unas circunstancias concretas, que fue cuando el Partido Socialista le pidió a Pedro Cerolo que entrara en el Partido Socialista y fuera miembro del Partido Socialista. Claramente Pedro Cerolo era presidente de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas cuando el PSOE le pidió. Era lógico que el Partido Socialista apostaba por todos los derechos, tenía que apostar por el 100% de los derechos, porque lo que no puedes hacer es meter al representante del movimiento gay y lésbico en España y luego no aprobarnos todo. Bueno, pues ya lo sabéis todo lo que pasó. En el 2005 se aprobó el matrimonio, se modificó la ley de matrimonio para poder acceder al matrimonio de las parejas del mismo sexo. Y más o menos estamos aquí. He querido hacer esto y ahora os doy la palabra a vosotros para que me preguntéis, porque yo a veces me voy por los cerros de Úbeda. Un poco era de esto como la chueca para hacer una comparativa de lo que pasó y cómo se inició el movimiento gay moderno en Estados Unidos y cómo lo iniciamos aquí también, ese movimiento moderno, ese movimiento sin miedo, ese movimiento donde nos sentíamos seguros de decir, no, yo quiero mis derechos, si yo vivo con mi pareja y no puedo comprar un piso a media porque el banco no lo reconoce, ¿por qué no? Y si reconoce a una pareja heterosexual, ¿no? Pues cositas como esas. ¿Por qué se estaban muriendo muchas parejas que uno era positivo, ingresaba en el hospital y su pareja no tenía derecho a visitarle, ni los médicos le hacían caso a su pareja y a lo mejor llevaba 20 años viviendo con él y su familia ni les hablaban? Pues no, pues todas esas cositas pequeñas que a veces mucha gente no lo entendía y que le hemos tenido que explicar haciendo pedagogía, esas cosas pequeñas le han hecho la vida mucho más fácil a gays y lesbianas, aparte de un montón de cosas más. Y esas cositas pues, son las que hemos conseguido un poco, y es lo que yo quería contaros hoy. Así que, ahora preguntarme qué es. Oye, ¿tú no crees que en la manifestación, que es lo que yo estaba diciendo, que efectivamente, tal y como está ahora, no pasamos fenomenal? Me encanta, soy el primero que voy para la cámara allí a grabar todo lo que hay. Pero no está perdiendo los valores que tenía en un principio. Hombre, claro que la está perdiendo. Porque la primera parte, que es la parte reivindicativa, pero la gente está deseando, venga, corre. Claro, pero un poquito pues lo que he querido hacer de cómo montamos la primera manifestación, cómo las estrategias que utilizamos, cómo los voluntarios organizaban todo, eso se perdió. Eso se perdió el día que los políticos vieron que podían utilizar la manifestación bien, que la podían utilizar, que la podían manipular, que la podían usar, y cómo los empresarios, ciertos empresarios de la noche, que no habían sujetado una pancarta en su vida, por los derechos de gays y lesbianas, decidieron, hostias, si aquí hay dinero, si esto es la peseta rosa que denominaban la peseta rosa. Entonces, eso se conjugó, los intereses políticos por una parte, los intereses empresariales por otra, y se estropeó todo. Para eso los colectivos tendrían que haber dado
pues darle un golpe de mano o un golpe en la mesa y diciendo, vale, muy bien, aquí hay intereses, todos tenemos intereses, pero también nosotros, y somos los primeros. Pero los colectivos, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas ha sido una dirección general del Partido Socialista durante muchos años. Y yo he votado socialista, ¿vale? O sea, ha sido una dirección general del Ministerio de Asuntos Sociales durante muchos años. Y cuando no estaba el Partido Socialista en el gobierno, pues sí, éramos íbamos a tocar las pelotas al Partido Popular, que era lo mejor que podíamos hacer. Teníamos por lo menos un objetivo claro, tocarle las narices al Partido Popular y exigir una serie de leyes. Había objetivos claros, ahora no hay ningún objetivo claro. Ahora el único objetivo es a ver quién sale más en la foto, a ver quién entra en las listas de algún partido político y se hace diputado, diputada y todo lo demás. Y los empresarios a ver si ganan más dinero, ya están esperando los 3 millones que va a venir el año que viene. Y no va a venir 3 millones, porque la historia no es igual. En el 2007 se celebró la Europride y hubo un montón de gente, pero es que la historia era otra. Y hoy en día, no, hoy en día tenemos una serie de derechos adquiridos en casi todos los países europeos que hacen que la homosexualidad, que nuestra vida sea diferente. Y eso se nota, y eso hay que aceptarlo, hay que admitirlo. Pero que ahora está manipulada por los intereses económicos, sí. Que los colectivos están completamente deslavazados, que no saben qué hacer, que no saben por dónde seguir cuando hay un tema importante y serio que hay que trabajar, que es la educación, también. Pero es que tú es otra charla. No, es que... Pero sí, la Mani ha perdido todo su cariz reivindicativo. Yo a veces no quiero ser tan negativa, ¿no? Pero sí, es verdad, yo creo que se puede combinar lo lúdico. De hecho, en Inglaterra y en Estados Unidos supieron transformar eso, ¿eh? Supieron, porque también, lógico, también, allí la pena, el país del capitalismo es Estados Unidos, ¿no? Pero sí que supieron transformar, han hecho una especie de... Claro, eso sí, ya no hay las cifras que había antes, pero era lógico, porque cuando cambias a una manifestación un poquito menos lúdica, ¿cuántos van? Pues veamos lo que está aquí. Si hoy hubiéramos ofrecido un desfile de chicos en tanga, pues estaría lleno. Claro. Así que, más preguntas. No, yo que te decía esto porque yo asistí hace un mes y pico así a una conferencia que dio Marlaska. A Marlaska. Y hablaba de que en estos momentos nuestro país puede estar orgulloso de que es de los más pioneros y de los más avanzados en legislación. Pero la sociedad no le ha seguido a ese nivel. Entonces ese sería un objetivo, lo que tú estás diciendo. Hombre, yo no creo que la sociedad... Y hablaba de la educación, precisamente. Sí, la educación, sí, porque la educación, ningún partido político ha querido, bueno, el Partido Socialista, hay que reconocerlo, sí que introdujo la educación para la ciudadanía, la asignatura de educación para la ciudadanía, que, bueno, había que cogerla con pinzas, sobre todo el tema gay, pero bueno, un pasito. Pero ningún partido quiere hacer una educación donde el tema de la homosexualidad se trate transversalmente, no solamente en el quinto de eso, porque los niños tienen 12 años y hay que explicarles algo de sexualidad, o sea, punto pelota, ¿no? No, sino transversalmente, primero porque es verdad que la sociedad española ha cambiado, ahora ya las familias se han incorporado a esta sociedad desde hace unos años las nuevas familias de gays y lesbianas que ya tienen hijos, que creo que el primer niño de una pareja de lesbianas debe tener 30 años. Ya. Es el primero en San Sebastián, una pareja de chicas en San Sebastián, debe tener como 30 años. Pero ya hay una generación casi de niños que han nacido en familias del mismo sexo. Entonces, sí que es verdad que Grande Marlaska es verdad que la sociedad, yo no considero, es que lo de las agresiones, es verdad que hay más agresiones, pero también es verdad que se denuncia más ahora. Ojo con este tema, hay que ponerlo todo en su perspectiva, tampoco vayamos a entrar en pánico, Antes no se denunciaba, muy poca gente iba a denunciar. Primero porque en la plaza de Chueca de vez en cuando pues había robos, más que agresiones, robos. Pues de esto que salías del Black and White a las 3 de la mañana, los rateritos se lo sabían, que de aquí voy a atracar a este de 50 que lleva la cartera llena y no va a pasar nada porque me la va a dar porque es maricón y no va a ir a ningún sitio. Y efectivamente, no iban a denunciar. Entonces, claro, existían las agresiones, existían los robos, existían las cosas, pero no se iban a denunciar. Entonces, claro, las estadísticas, pues no funcionaban. Ahora se denuncia todo. No te digo que es verdad que estamos volviendo un poco a esas radicalidades, a esos grupejos,
así como un poquito, vale, es verdad, pero bueno, eso ahora lo tiene que hacer, que son el Estado y las administraciones públicas y los gobiernos de turno, porque la sociedad yo creo que ya hemos hecho nuestros deberes y convivimos bastante bien, Sí que es verdad que los colectivos tendrían que trabajar ese tema, el tema de estar insistiendo en campañas de sensibilización hacia los ataques homófobos, pero no creo que estemos peor, ¿eh? No lo sé, no quiero ser positiva. ¿Más preguntas? Sí, ¿cómo se hace para transformar un barrio degradado por la droga en un barrio ahora como es que es ahora normal, vamos, sí, pero es normal? Pues como, más o menos como te he contado, ahora te explico un poco más, pero como te he contado, es verdad que, por eso te digo que al principio cuando he dicho, me resulta un poco difícil hablar de mi librería, porque es verdad que fue la librería. La librería se plantó en la plaza de Chueca y en torno a la librería empezaron a suceder un montón de cosas. Pero un montón de cosas. Mira, el orgullo que, por ejemplo, poníamos el escenario en la plaza de Chueca. Nadie nos decía nada, el ayuntamiento nos daba permiso. Fíjate si nos daba permiso que teníamos que pasar los cables y enchufar a mi librería, porque no teníamos generador, no. O sea, la electricidad la chupaba en mi librería y tenían que pasar los cables por la calzada. Y la policía municipal llegaba y nos decía, venga, a poner los cables. Nos ponían ahí unas cositas y nosotros enchufábamos, nadie nos decía nada, nos permitían hacer un montón de cosas. En el Ayuntamiento de Madrid tampoco se lo explicaba muy bien, de hecho pasó una cosa, no sé en qué año me llamaron y me llaman del Ayuntamiento y me dicen, oye Mili, que es que te queremos invitar a que vayas a Vitoria en representación del Ayuntamiento. Y yo los miré así, hace muchos años, no sé ni quién estaba, creo que estaba en Manzana todavía. Digo, ¿cómo? No, Ruiz Gallardo, no me acuerdo. Digo, ¿y eso? Dice, es que hay unas jornadas sobre la recuperación de barrios, de los barrios muy degradados en el centro de las ciudades y claro, son unas jornadas van a ir muchos digamos, ayuntamientos de barrios como por ejemplo en Vitoria había un barrio muy degradado, en Bilbao también, van a ir mucha gente y quieren que les contéis qué pasó en Chueca. Claro, el ayuntamiento no tenía ni idea, porque fue un movimiento espontáneo que surgió en torno a una librería con todas esas circunstancias que se dieron y una ayuda muy grande de los medios de comunicación. No sé si lo visteis, los periódicos eran día sí, día no, había una noticia sobre Chueca, día sí, día no, había una noticia sobre el movimiento gay, todo ligado a Chueca. Entonces el barrio, primero porque, como os he dicho, había un montón de locales vacíos. ¿Qué pasa? Si tú tienes un negocio gay, lo pones al lado de otro negocio gay, porque dices, si yo tengo una librería y aquí al lado hay un café, pues los dos nos vamos a nutrir de ese público. Y luego los pisos, las casas estaban vacías, el barrio estaba destrozado, porque comprabas una casa en un edificio de esos y había que empezar a tirar entera, eso para empezar, pero claro, estaban unos precios, se compraba una casa de 120 metros por 10 millones de pesetas. Sí, en el 96, 97. No, en esa época, yo te lo digo, en Madrid, no cruzábamos. ¿No cruzabais a Chueca? Era lo normal. Entonces fue No se cruzaba. ¿cómo lo podríamos decir? Espontáneo, el hacer cosas. Yo es verdad que cuando vi la librería en Chueca hacían muchas cosas, hacían muchísimas cosas. En mi librería se han pintado un montón de pancartas, como era muy larga, cogíamos las pancartas de la manifestación, las pintábamos allí, cuando cerrábamos la librería íbamos todos a pintarlas para la manifestación. Desde mi librería se han montado muchas protestas al Partido Popular, muchísimas, muchísimas. Pues un poco el resurgir como el Stonewall, de pronto en un bar, se cansan, se empiezan a tirar piedras y fíjate lo que pasó. Pues un poco en Chueca pasó lo mismo. Abro la librería y que la gente no estaba acostumbrada y allí empiezan a moverse cositas y se empiezan a mover cositas y empieza otra gente a hacer las primeras manifestaciones del orgullo gay y van esas carrozas tan bonitas que hacía el Black and White, que hacía el LL. Eso todo era espontáneo, eso todo no había dinero por medio, todo lo pagábamos todos nosotros, no había. Y eso fue quizá la fuerza de un movimiento, la fuerza, las ganas de ese grupo de gays, lesbianas y transexuales. Teníamos ganas de dar batalla, teníamos ganas de luchar, realmente nos sentíamos discriminados. ¿Tú qué años tienes? Yo 36. Fíjate. Hace 23 que abrí yo la librería, tenías tú 13 años. Otra realidad. Es que por eso siempre digo lo de internet, porque es que hay que ponerse, sabe, España en blanco y negro. Entonces, claro, era una ganas de dejar de ser invisibles, unas ganas de vivir un poquito más fácil, unas ganas de poder mostrar tu afectividad en público, unas ganas de poder
follar, unas ganas de poder amar, unas ganas de encontrar a alguien como tú. Porque, como me dicen y como me decían muchas lesbianas, siempre pongo este ejemplo porque es que se me quedó grabado, una clienta que yo tenía en Soria, cuando todavía no existía internet, pero bueno, como ya sabían enterado que se era, llamaban por teléfono y decían, mándame este libro y este otro libro, y me mandas unas postalitas de lesbianas. Unas postalitas. Y digo, bueno, pero ya te mandé otras. No, pues mándamelas de da igual, si yo aquí, ¿qué hago en Soria? Digo, si es que aquí es lo único que tengo, lo único que puedo, con lo único que puedo sentirme que pertenezco a algo, que soy. Dice, porque como no me pongo una camiseta, soy lesbiana y me abran la gabardina por la calle para que me digan, en Soria no había bares, en Soria no había colectivos, en Soria no había nada. Y entonces muchas mujeres, sobre todo porque son las que más me lo han contado, muchas mujeres, el que la apertura de mi librería y el que pudieran acceder a una literatura concreta, como puede ser la novela romántica rosa, les ha salvado la vida. Muchas me manifestaron que era lo más cercano que habían tenido a una relación sentimental. No todas hemos tenido la facilidad para ligar, no todas hemos tenido la fortaleza para decir, vale, soy lesbiana, no conozco a nadie, pero yo aquí sigo luchando. No todas, hay muchas mujeres que esa autoestima destruida, esa autoestima realmente jodida, les ha generado otra serie de problemas a la hora de relacionarse. Y no solamente eso, ojo, que el entorno social, el entorno laboral y el entorno familiar no ha sido nada amable hasta hace muy poquito. Y todavía vete a algunas empresas, pues yo a mí no me darían trabajo en ningún sitio, creo. Aquí una lesbiana, militanta, guerrera, pues eso es una realidad. Y entonces todo eso ha ido despacio y lo hemos conseguido. Y Chueca fue un experimento espontáneo. Un experimento, pero espontáneo total y maravilloso, porque yo un día como el sábado, un día como hoy se vivía muy bien también, pero el día de la manifestación, el sábado que se celebra la manifestación, a mí hasta hace muy poquito, realmente, hasta hace muy poquito, todavía ese gusanillo, se me ponía aquí ese gusanillo de decir, ¿cuántos seremos este año? ¿750.000? ¿800.000? ¿1 millón? Todavía se me ponía ese gusanillo y todavía tenía esa ilusión de ver cómo ese grupo de gente que salíamos a la calle a decir somos gays, somos lesbianas y no tenemos miedo porque estamos aquí a cara descubierta y hemos cambiado, como dijo Zapatero, una buena frase, hemos cambiado un poquito esta sociedad. Que la frase era cuál era exactamente, España es un país un poquito más decente hoy. Pues sí, la hemos cambiado. Y es verdad porque la consecución de nuestros derechos no solamente es la consecución de nuestros derechos como lesbianas, sino es la consecución de toda una sociedad. Porque está claro que yo voy a también luchar por los derechos de otra gente. Y está claro que si nosotros explicamos a la sociedad más intolerante y más intransigente que tenemos todo el derecho a vivir en paz, a vivir en igualdad, está claro que eso nos servirá para... Bueno, que a veces lo dudo. Desde el domingo lo dudo, pero bueno. Bueno, por lo que dices tú de los medios, ¿tú no te acuerdas que estabais en consonancia con los medios? Yo recuerdo que Telemadrid tenía un programa que se llamaba Hasta en las mejores familias. Sí. ¿Y tú saliste en ese programa? Sí, nosotros un montón de veces. ese programa lo hacía Kogan. Ese programa, yo era la chofer, yo hacía de todo, era la productora porque iba con el coche, cogía todo, los traía, cuando Mendicuti iba a su casa, lo recogía, lo llevaba. Ese programa lo hacía Kogan. Ese programa lo hacía Kogan porque Kogan tenía unos maravillosos voluntarios y tenía 2 personas que trabajaban en el mundo de la televisión. Entonces el estudio nos lo dejaba un señor muy rico que no nos cobraba nada, que se dedicaba al mundo que era él, pero nos dejaba el espacio y emitíamos un programa todas las semanas, todas las semanas emitíamos un programa. Un espacio muy pequeñito, sí, en un lado, un plató muy pequeñito. En un lado estaba para el grupo musical, sí, y en otro lado estaban las entrevistas. Y traíamos a Eduardo que nos contaba su vida, y otro día traíamos a otro, y yo me pasaba con el coche, era todos los lunes por la tarde o martes, yo no sé, por la noche. ¿Era por la noche? Sí, era por la noche porque yo me acuerdo, mira que recuerdo ya pocas cosas que se me está olvidando todo, realmente lo tendría que escribir. Y yo recuerdo que iba con mi coche a recogerlos a todos, pero es que ese era el voluntariado. Mira, la biblioteca de Kogan tenía las estanterías y los archivadores del Ministerio del Ejército. Imagínate tú si se entera el general que la biblioteca de Kogan estaba hecha con las estanterías y los... ¿Por qué? Porque había un comandante que era miembro de Kogan, que trabajaba en la biblioteca y dijo, oye, que van a tirar estanterías
y el chaval, venir con varios coches, y allí todos con varios coches, en esta puerta atadora, y allí metiendo las estanterías y y los militares sabían que se iban a reciclar, pero no sabían para qué sitio. Y los folios los traía este del ministerio y otro del otro ministerio. Todo, no cobraba nadie, todos éramos voluntarios, no cobraba nadie, pero todo eso cambió. Todo eso cambió pero todavía quedan cosas tan maravillosas como, por ejemplo, que el domingo nos vamos a Guinea Ecuatorial 6 personas a hacer las primeras jornadas de cultura LGTB en Guinea Ecuatorial. Entonces, organizadas por la Embajada Española. Yo he dicho que sí, pero porque eso es lo que yo quiero hacer, no lo de ahora. Yo quiero eso, ir a decir soy lesbiana y perder el miedo. ¿Por qué? Porque aquí pues se pueden hacer cosas, pero todo está manipulado, lo siento, no tenemos futuro. Aquí los colectivos, o viene un colectivo y lo cambia todo, y viene un grupo de gente y lo cambia todo, no. Mientras los colectivos de gays y lesbianas tengan intereses políticos y económicos, vivan de las subvenciones y tengan que darle un premio a la señora Cifuentes, como se le dio ayer, como Kogan le dio ayer un premio a la señora Cifuentes, pues como comprenderás, pues no tenemos nada que hacer. Lo siento, es muy maja, estará cambiando, pero la señora Cifuentes fue delegada del gobierno y su política no era muy agradable, ¿entiendes? Entonces, eso también, la ideología es importante. Y la ideología, y sobre todo porque no todo vale. Y eso es importante porque así educamos a la gente, para saber que no todo vale y que no todo... Yo ayer también estuve en una fiesta maravillosa, donde todos éramos felices, contentos en la Embajada Americana, porque la embajadora gay nos invita de vez en cuando, nos invita a merendar por el 28 de junio. Y yo veía todo aquello y decía, mira qué mundo feliz hemos hecho, pero también necesitamos el otro mundo feliz. También necesitamos otra cosa que todavía no hemos logrado, porque todavía en el mundo rural, aunque he dicho que yo no quiero ser muy negativa, en el mundo rural y más que en el mundo rural, en el mundo laboral. El mundo laboral es muy jodidito. Y en el mundo laboral, el ser gay o ser lesbiana en empresas que no sean muy grandes es muy difícil. Es como digo yo, no es lo mismo ser alcaldesa de Valencia, que ya no lo es, lesbiana, ser alcaldesa de Valencia y lesbiana, y ser lesbiana y trabajar en la fase Renault de Valencia. Lo mismo, no es lo mismo. Entonces, es importante, sí es verdad, pero no lo sé. Yo estoy muy desligada de los colectivos, estoy muy ligada y de hecho yo solamente voy a las charlas que me piden, a cosas así, y a esto de Guinea Ecuatorial porque me ha recordado un poco a cuando yo llegué a Chueca, ¿no? Con esa inocencia y esa inocencia y esa inconsciencia, y abrí una puerta, lo puse bonito y dije, ¡hala! Aquí estamos, aquí estamos. Se me olvidó que, claro, lo he mencionado muy rápidamente, que los libros, solucionamos el tema de los libros, montamos la editorial Legales, dos amigas mías que también las conocí en el extranjero y que también regresaron a España 6 meses después y abrieron la librería gay de Barcelona, la librería Cómplices, Gena y Connie, y entre las dos librerías montamos la editorial Legales porque, claro, aquellas estanterías temblaban, bailaban los libros, y nos fuimos a Estados Unidos a traer las banderitas. Bercana fue el primer negocio y la primera gente que trajimos la bandera gay a España. Nadie conocía la bandera gay en el 93 en España. La conocía la gente que había viajado fuera, pero fuimos el primer espacio, el primer que pusimos la bandera gay en la puerta de la librería. Pintamos un banco de madera con los colores de la bandera, que lo teníamos allí para que se sentaran las señoras del barrio, que estaban encantadas. Y si no hay bancos, pues nos sentamos en este, ahí las veías de pronto a 2 señoras descansando, sentadas en el barrio, en el banco con el arco iris. Entonces, todas esas cosas, que son pequeñas cosas, que yo en aquel entonces no era muy consciente de lo que podía suceder, y luego fui muy consciente más tarde de lo que pasó, pues cambiaron la realidad. Si se necesitan pequeñas... Eso sí, yo no me he vendido a ningún partido político. Ni me he vendido a ningún partido político, ni me he vendido a ninguna asociación de empresarios de la noche, aunque hoy ha salido una noticia en el periódico que dicen que yo me forro con el orgullo. Pero bueno. Sí, un periodista un poco descerebrado que no sabe cómo está el mundo del libro. Que no está con el mundo del libro. Pero bueno, el caso es que sí, pues fue un tema espontáneo. Chueca y lo que... Claro, también es de verdad que los colectivos cogieron mucha fuerza, Los colectivos cogieron mucha fuerza, entró mucha gente en los colectivos que le perdió el miedo. Así que... Y a día de hoy Bercana sigue siendo a día de hoy un punto de encuentro
encuentro. Menos, mucho menos. Bercana durante muchos años ha sido un punto de encuentro para todo, pero para todo en el aspecto de que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, el área de psicología me traía a lesbianas a tomar café en mi librería para que yo hablara con ellas. Sí, una vez me trajo una monja que había dejado los hábitos y eso fue duro, quiero decir, fue duro porque es que había salido del convento, era lesbiana, luego tuve otra, pero fue más fácil, porque además tenía un hermano gay, entonces ya era mucho más fácil. Pero sí, Bercana ha hecho de todo. Bercana, lo primero que hizo, lo que más impactada nos dejó, fue evitar un suicidio de una lesbiana. Una mujer casada que era lesbiana y que nos llamaba a la librería diciendo que se iba a suicidar. Y a mí me llamó un día, cogí el teléfono, que se suicidaba, que ya no podía más, que tenía que decirle a su marido que era lesbiana, que tenía 3 hijos, que no sabía qué hacer con su vida y que iba a ponerle fin a su vida. Yo, claro, yo me lo creí. Sí que es verdad. Luego ya la conocí en persona. Y es verdad que me dijo, estuve a punto de suicidarme. Luego se separó del marido, el marido muy bien, es verdad, era marinero, muy bien. Los 3 hijos, conozco a los hijos y todo, ella ha tenido novias sin ningún problema, ya se hacen varias novias. Entonces, pero eso fue lo más duro que me pasó a mí en la librería en la calle La Palma, porque durante un mes estuve hablando con ella por teléfono todos los días a la 1 de la tarde, antes de ir a buscar a los niños al colegio. O sea, sí, lo recordaré, ella se llama Betty y lo recordaré toda la vida y siempre me lo agradece. Yo no sé si se hubiera suicidado. Pero de eso también nos vino un padre y nos dijo que la próxima vez que le vendiéramos un libro a su hija iba a venir con la escopeta. También una señora de León, lo recordaré toda la vida, también me llama y me dice: por favor, dejad de enviar el catálogo de libros a mi hija, que la habéis convertido en lesbiana. Y yo, claro, le decía a la señora: ¿pero su hija es mayor de edad? Sí, pero la habéis convertido en lesbiana. No le mandes el catálogo. Nosotros habíamos unos catálogos en papel que mandábamos cada 6 meses. Y yo digo: mire, señora, es que la que me tiene que llamar es su hija para decirme que yo dejé de enviarle el catálogo, pero si es mayor de edad yo le tengo que enviar el catálogo. Vale, se quedó. A los 6 meses vuelve a recibir el catálogo. ¿Qué os he dicho que os voy a mandar a la policía, a la Guardia Civil y al juez porque habéis convertido a mi hija en lesbiana? Como, señora, llame a la Guardia Civil y que venga. Yo se lo explicaré a la Guardia Civil, pero es su hija la que tiene que... Sí, hemos tenido muchas cosas, y muchas que se me han olvidado, pero hemos tenido muchísimas cosas, sí. También me han querido ligar en el baño de mi librería. También una mujer que de un sex shop la mandaron a mi librería, porque a mí es que me lo mandaban todo, yo era como todo, allí venía todo el mundo. Y una chica que me viene y es que me han mandado este sex shop, yo tengo un problema porque no sé si soy lesbiana. Pues claro, estaba en la librería y bueno, vámonos a una pequeña oficina que teníamos en la plaza, que había un muro, no era oficina cerrada, era un muro simplemente y atrás teníamos los ordenadores. Allí se sentó y yo allá, yo le explicaba: bueno, no te preocupes, mira, el grupo de mujeres en Cobar se reúne, yo escribiendo en un papel que el grupo de mujeres se reunía tal día, tal hora, y entonces ya me decían: pero es que fíjate, mira, yo te estoy mirando y los pezones se me están poniendo de la y tal, y luego le dije: tranquilízate, no te preocupes, no, es que si me tocas me voy a poner, digo, no, y digo, y entonces luego me dice, ya cuando le doy luego dar el papel, y yo así, digo, y me dice: ay, ¿me puedes abrochar el sujetador que lo llevo desabrochado? Digo, el baño lo tienes ahí. Han pasado muchas cosas, nos han pasado muchísimas cosas, es verdad. En mi librería salió del armario el teniente coronel Sánchez Silva. Un día llega a mi librería un señor que compraba muchos libros de ensayo. Yo decía: este chico es un erudito total. Pero un día me dice: oye, ¿puedo comer contigo? Y yo, bueno, pues no solía ir a comer con los clientes, ¿no? Pero digo, bueno, pues vamos a comer. Y nos fuimos a comer al Comunista, la calle Augusto Ferraz. Y de pronto nos sentamos en ahí, yo aquí, y me saca un carné. Y me pone el carné así. Y yo veo ahí un señor vestido de militar, y digo: teniente coronel. Teniente coronel, Dios mío. Y digo: teniente coronel. Dice: yo es que soy teniente coronel, no te lo he querido decir, nos conocemos de la librería mucho, pero nunca he dicho que era militar, pero es que estoy agobiadísimo y quiero salir del armario. Y yo, claro, que de pronto veo eso ahí. De pronto un teniente coronel. Y yo pensaba: la que se montó en Estados Unidos cuando salió la comandante como Mayer del armario. La que se montó allí. Y yo pensaba: ¿quién está de ministro de Defensa? Trillo. Digo: hostia, esto va a ser la verdad. Y
además es del área jurídico, trabajaba en PRIM, el área jurídico era abogado. Digo, ¿tú estás seguro que sale mal? Sí, que se va a montar un pollo en España terrible. Sí, pero yo quiero salir mal, pues estoy agobiada, se han muerto mis padres y ya no puedo más. Digo, bueno, vale. Digo, ¿y qué quieres hacer? Te vengo a consultar. ¿Cómo lo hago? Llamamos a un periodista del país, del mundo, a una revista gay, y claro, yo le dije, digo, mira, a mí me parece que lo más lógico sería salir en una revista gay. Sí. Digo, hay dos, el Shanghái y el Cero. Digo, yo optaría por el Cero porque es una revista más comprometida, Shanghái es más frívola, por cierto que su dueño no me lo ha perdonado nunca, pero bueno, me boicotea mucho, pero bueno, por eso. Y entonces dije, bueno, entonces yo cuando acogimos, le dije, ¿pero tú estás seguro? Esto era junio. El número de julio ya estaba en imprenta, el número de Cero de julio. Entonces yo llego a la librería, llamo al director de Cero y le digo, mira, Ángel, tengo en mi librería un teniente coronel que quiere salir del armario. Y dice, espera, puso a Ricardo también en altavoz, que era Ricardo Llamas, era el que hacía la revista. Y digo, Ricardo, tengo un teniente coronel, que era un filósofo muy majo, además un tío muy majo, que quiere salir del armario. Y dice, que no se mueva de ahí, vamos para allá. Y allí, cuando al teniente coronel, claro, es que era... Entonces ya nos sentamos, hablábamos, y bueno, pues sí, pero ¿tú estás seguro? Sí, dice, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es una entrevista. Y dice, pero claro, no tenemos número en agosto. No hacía número en agosto, salía en septiembre. Entonces es para septiembre. Y dice, bueno, no pasa nada, si es para septiembre. Y yo dije, verá, de aquí a septiembre se arrepiente. Pues no se arrepintió, le hicieron una entrevista. El día que fue a hacerse las fotos, vino con el traje de militar en el saco. Me dice, Mili, me voy a hacer las fotos. Y yo decía, Dios, esto es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque estábamos en plena lucha por los derechos de Isla, estábamos en plena lucha por la ley de parejas. De hecho, sí, porque él salió en el 2000, todavía lo del matrimonio, estábamos introduciendo el tema del matrimonio ya. Él salió en el 2000. Entonces, claro, eso era importantísimo para la sociedad. Empezaban a salir del armario gente famosa, algunos famosos entre comillas y otra gente relevante. Entonces era importante, eran referentes para gays y lesbianas, referentes para los jóvenes gays y lesbianas. Yo dije, claro, pues allí el 4 de septiembre salió una revista un poco retrasada porque claro, El País y El Mundo sacaban como, El País, creo que fue El País o El Mundo, sacó como exclusiva el que un teniente coronel salía del armario. Claro, le venía de puta madre a la revista Cero. Y entonces allí sale el teniente coronel así. Y yo dije, la cara de Trillo, la cara del ejército, la cara de bien merece esto. Bueno, pues han sido, luego salió el cura Pepe Mantero, luego más tarde Grande Marlaska, que Grande Marlaska salía del armario importante, un juez importante. Es verdad que lesbianas no hay muchas, pero bueno, lesbianas así famosas, entre comillas. Pero fue importante, entonces claro, la salida del armario también se cuajó en mi librería. Es verdad que mi librería ha sido protagonista de un montón de cosas. A mí a veces me da vergüenza contarlo, pero es que es así, lo siento, es así. Y es verdad que dices, bueno, ¿hubiera sido de otra manera? Pues no lo sé. Yo no sé si la historia hubiera sido de otra manera. ¿Que me encuentro muy orgullosa de haberle hecho la vida feliz a gays y lesbianas? Pues sí, es lo único que he hecho, digamos, bonito y bueno en la vida, facilitar la vida. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque yo lo pasé mal, porque yo pasé esa adolescencia jodida, porque cuando me fui de España no sabía ni quién era yo, ni a dónde pertenecía, ni qué futuro iba a tener, ni qué iba a pasar, ni me quería casar, y en España en aquel entonces todo el mundo se casaba, más o menos, casi todo el mundo se casaba. Y entonces, pues lo mejor también que hice fue irme al extranjero, porque la persona que soy hoy y el poder haber hecho que Bercana, pues, sea esa realidad maravillosa fue por haberme ido fuera de España. O sea, que, si no hubiera sido otra cosa. Vamos a terminar ya, ¿no? Porque, madre mía, llevo 1 hora y media de pasar. ¿Os vais vosotras? Sí. Vale. Bueno, hasta luego. Hombre, es que Bercana no solamente ha sido referente en España, sino para toda la población latinoamericana. Te das cuenta que es verdad que luego ya estamos en la era del internet y llega todo se globaliza, todo llega, toda la información llega. Nosotros ayudamos a montar la librería gay de Buenos Aires, que es una pena que no siguiera adelante, pero les ayudamos a montar la librería a los chicos, una pena que no siguiera, y es verdad que Buenos Aires tuvo una librería en otras letras, se llamaba. También ayudamos a montar la librería Voces en Tinta de México. También vamos a la Feria del Libro de Guadalajara, llevamos más de 10 años yendo, poniendo un stand muy grande con la bandera, con todo, con los libros. Es verdad que nuestros libros están, ya que estamos en una biblioteca
todo las bibliotecas americanas, las bibliotecas públicas y las bibliotecas de las universidades, sobre todo el ensayo. Nuestra colección de ensayo es muy importante y de hecho, todavía me lo decía un profesor español, Alberto Mira, que trabaja en Oxford, que a él le escriben en muchos sitios en Estados Unidos porque trabajan con su libro de Sodoma Chueca, porque lo pueden encontrar en las bibliotecas. Entonces, hemos hecho cositas e intentamos hacerlo. ¿Hasta cuándo podremos aguantar? Pues ya lo veremos, porque es verdad que nosotros ahora estamos en un local pequeño porque estamos asfixiados, porque la gente ya no necesita tanto el punto de encuentro de Berkana, ya hay muchos recursos, hay muchos referentes. En la literatura fue el único referente, la literatura y el cine, porque la televisión todavía no. En la literatura y el cine encontramos los referentes, gente de mi generación, ¿no? Y gente incluso de otra generación mayor. Era en el único sitio que podía encontrar referentes, en la literatura y en el cine. Luego ya llegó la televisión, ponga una serie, ponga un gay y una lesbiana en cada serie. Entonces las cosas han cambiado. Y esa necesidad ya no es tan grande. ¿A quién vendemos libros? A los lectores, a los que realmente son lectores. Pero Berkana ha vendido muchos libros a mucha gente por necesidad. Por la pura necesidad de encontrar referentes, por la pura necesidad de encontrar la respuesta a muchas preguntas y por la pura necesidad de tener algo que le unía, que le pertenecía y que le unía a un mundo que no conocía, que estaba lejos, pero era algo. Y eso sí que ha cambiado. Esos referentes ya están en todos los sitios, el cine y la televisión ya los cubren, y ahora realmente los que tenemos son lectores, y cada vez hay menos lectores. Las nuevas tecnologías también han hecho mucho, la gente, los cambios en los hábitos culturales también hacen un poquito de daño, y es así. Y luego la piratería también, ya que estamos en una biblioteca, la piratería, todo se ha unido, todo se mete en una costelera y es lo que tenemos. ¿Que todavía necesitamos una librería abierta? Sí. Sí, porque Antes también se podía tomar café y eso, ibas allí. sí, ahora ya no, el espacio es mucho más grande. Pero que sí que recuerdo que era un espacio. Sí, ahí se ha hecho de todo en la librería. Entonces, no se han abierto secciones en las librerías, en las grandes cadenas de librerías. No hay secciones en las bibliotecas públicas donde pueda venir una lesbiana y encontrar un libro con tranquilidad. Donde, por ejemplo, imagínate una biblioteca no de Madrid, pero una única biblioteca en un pueblo, donde tiene que ir a la persona que la atiende y decir, quiero una novela lésbica, y no se atreve, pero sin embargo hay una sección, irá allí, la cogerá, la meterá y vale, se enterará de la biblioteca, pero no tiene que verbalizarlo, que para mucha gente no es importante. Entonces, todas esas cositas, que son cositas pequeñas, que a veces no pensamos, esas cositas le hacen la vida mucho más fácil a mucha gente. Pero es verdad que todo ha cambiado, o sea, desde encontrar a lesbianas en pueblos de 600 habitantes que se han decidido ser madres y tienen gemelos, a muchas cosas. El problema que tenemos ahora es que la gente asista a todas estas actividades culturales que se han organizado. Nosotros, por ejemplo, el jueves y el viernes ponemos una feria LGTB en la calle. Hace 3 años me ocurrió la idea de decir, bueno, si hay una feria del libro general, pues vamos a hacer una LGTB. Y pues sobre todo por poner un poco de diferencia al orgullo gay, que solo es chunga chunga. Entonces, en la calle peatonal de Augusto Figueroa, 4 o 5 editoriales y una librería, cada uno ponemos nuestra mesa, ponemos unos libritos y hacemos actividades. Por ejemplo, este año vamos a hacer una presentación al aire libre, el viernes a las 8 vamos a presentar El guardián de los secretos, de Óscar Hernández, el autor del Viaje de Marcos. Lo vamos a presentar allí, al aire libre. ¿Y por qué? Es un experimento, un auténtico experimento. No sé qué va a pasar, pero es un auténtico experimento de hacer una presentación de un libro en la calle, en medio del orgullo, en medio de todo el meollo y de toda la gente con la pluma colgando. Vamos a ver qué pasa. Hemos traído autoras como Josa Fructuosa, que es una autora de la editorial, también para firmar. Hay no sé cuántas firmas, porque hay un montón de firmas. Hay un montón de firmas el jueves y el viernes. Son experimentos, son cositas, hay que seguir haciéndolas porque no todo es chunga chunga, como digo yo. Ahí vamos a hacer una presentación con Alberto Mira, además, que Alberto Mira es uno de los escritores más importantes de nuestra editorial porque él tiene varias obras. Por eso otra cosa a las que se me ha olvidado decir, y ya con esto creo que termino,
la historia, nuestra historia, la hemos tenido que escribir nosotros y nosotras. Nuestra historia no la ha escrito nadie. Nuestra lucha la hemos tenido que hacer nosotros, pero y nuestra historia la hemos escrito. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. ¿Por qué no existían los libros? Y un ejemplo muy claro. Se han escrito cientos de libros, incluso miles de libros sobre la memoria histórica, ¿no? Historiadores, extranjeros, hispanistas, historiadoras españolas, todo el mundo. ¿En qué libro aparecía un capitulito sobre qué pasó con los gays, las lesbianas y los transexuales durante el franquismo en España? Pues de nosotros se olvidaba todo el mundo, pero gays, lesbianas en el franquismo lo pasaron mal. Entonces, ¿qué pasó? Que hemos tenido que venir nosotros y nosotros a escribir nuestra propia historia. Esto cuando a veces me preguntan, es que Chueca es un gueto, es que tener librerías, tener de... ¿Un gueto para qué? ¿Un gueto para qué? ¿Un gueto para quién? No, no es un gueto. Si ustedes, si nadie se le había ocurrido escribir un capitulito dentro de un libro sobre la memoria histórica, sobre cómo vivieron gays y lesbianas transexuales en el franquismo, en la transición, pues hemos venido nosotros a crear, a dar visibilidad a nuestra cultura y a hacer nuestros libros. Por ejemplo, Alberto Mira pues escribió de Sodoma Chueca, una historia cultural de la homosexualidad en España en el último siglo. Un tocho así, que oye, nos cuenta un poco qué pasó en aquellas épocas. Y eso es importante, porque eso nos da fuerza, Es que tampoco, no quería hablar mucho de la comunidad gay, porque como ese término a veces genera problemas, aunque a mí me da igual ya, genera problemas, pero sí que todo referente, toda cultura, toda lucha, hace que nos sintamos un poco comunidad, y para mucha gente era importante pertenecer a algo, era muy importante. Es como cuando tú creías en el mundo que tú eras la única lesbiana, Martina Navratilova y tú, o Virginia Woolf, más o menos, ¿no? Que era lo que pensábamos. Pues eso,